En este objeto se va a estudiar la estructura interna o organización interna del nivel de red o capa de red del modelo OSI. En primer lugar, decir que existen dos filosofías de diseño de la estructura interna de la red. Por un lado tenemos las redes que utilizan conexiones, que son las denominadas redes con estructura o organización interna de tipo circuito virtual, por analogía a la conmutación de circuitos que utiliza el sistema telefónico. Por otro lado tenemos las redes que no utilizan conexiones, que son las denominadas redes con estructura u organización interna de tipo datagrama, y el nombre viene por la analogía al sistema postal, el telegrama. Vamos a estudiar primero la más sencilla, que es la estructura de tipo datagrama, y luego ya veremos la más compleja, que es la estructura de tipo circuito virtual. En cuanto a la estructura de tipo datagrama, estas redes se suelen utilizar para soportar servicios de red sin conexión, aunque soportan los dos tipos de servicio. Hay que tener en cuenta que están más preparadas o son mejores para ofrecer servicios sin conexión, pero soportan los dos. Luego veremos un ejemplo. En este caso, los paquetes son reenviados en cada nodo en función del contenido de las tablas de encaminamiento del propio nodo. Aquí normalmente no hay rutas establecidas de forma anticipada, no hay encaminamiento estático. Cada paquete debe contener la dirección de destino obligatoria para ser reencaminado de forma independiente, y también de forma opcional pueden llevar también la dirección de origen. Esto afecta obviamente al tamaño de lo que es la longitud de la cabecera del paquete, que en este tipo de redes suele ser mayor que en las redes de tipo circuito virtual. Cada nodo tiene tablas que indican la línea de salida que se tiene que escoger a la hora de enviar la información hacia un posible destino. Se puede cambiar el criterio de encaminamiento por cada paquete, es decir, existirá encaminamiento dinámico. Puede haber más problemas de congestión. Aquí en las redes de tipo datagrama el control de la congestión es más difícil, puesto que cada paquete se encamina de forma independiente, no hay información sobre el estado de la red, no se puede controlar los recursos, a no ser que se utilice algún protocolo de reserva de recursos adicional. Se deben reorganizar los paquetes en el destino, ya que cada paquete puede seguir una ruta diferente. Es posible que paquetes que han salido después lleguen antes que sus antecesores, con lo cual hay que reorganizar los paquetes, hay que reordenar el destino. Por último, los nodos no tienen tablas de entradas por cada conexión o circuito virtual abierto, con lo cual no hay tablas de estado de la red o no hay información del estado de la red en todo momento. Por otro lado, tenemos las redes con estructura de tipo circuito virtual, que se suelen utilizar para soportar servicios de red orientados a la conexión, aunque también soportan los dos. Como primer paso, en una red de tipo circuito virtual se tiene que establecer el circuito virtual, se envía un primer paquete con la dirección de destino, que es encaminado a través de los nodos que van registrando a lo largo de la ruta unas tablas que se llaman tablas de circuito virtual, donde se guarda la información relativa a esa conexión lógica o circuito virtual. Los paquetes se identifican, ya no el primer paquete, sino los paquetes siguientes ya se identificarán con un número de circuito virtual, que se llama también número de canal lógico, y no llevan, por tanto, la dirección completa del destino, con lo cual la cabecera de estos paquetes va a ser más reducida. Cada nodo debe mantener una tabla con una entrada por circuito virtual abierto, lo veremos después en un ejemplo, donde se indique el enlace de salida por el que se va a reenviar la información para llegar al destino de ese circuito virtual, y también tendrán números de canal lógico tanto de la línea de entrada como de la línea de salida, y serán estos números tomados de forma independiente en cada enlace, como luego veremos. El encaminamiento se denomina por sesión o por conexión, solamente se encamina el primer paquete que lleva la dirección de destino, y el resto va a seguir las rutas que se hayan guardado en las tablas de circuito virtual en cada nodo. El circuito virtual y los números asignados en cada nodo, como he dicho, se liberan, son locales y se liberarán al finalizar la conexión. Es decir, hay una fase de establecimiento del circuito virtual donde se escogen esos números de canales lógicos y esos canales lógicos para establecer el circuito, y al finalizar el circuito virtual se liberan esos canales lógicos. Estas redes son menos robustas que las redes de datagrama, puesto que cuando cae un nodo, todos los circuitos virtuales que pasaban por ese nodo caen, todos los paquetes que están circulando se pierden y se tiene que volver a establecer el circuito virtual. Mientras que en una red de tipo datagrama, si cae un nodo, los demás paquetes que vengan después serán reencaminados por otros nodos, por otras rutas, sin que se vea afectado en la comunicación por esa caída del nodo. Cuando llega un paquete a un router, una red de tipo o con estructura de tipo circuito virtual, cuando llega un paquete por una línea de entrada y en la cabecera tiene un número de circuito virtual, el router consulta su tabla de circuito virtual y decide cuál va a ser la línea de salida correcta y por qué número de canal lógico o circuito virtual de esa línea de salida tiene que enviar el paquete.
cambiará en la cabecera del paquete el número de canal lógico, lo enviará por la línea de salida y es la única tarea que va a realizar el router. Cada máquina escoge independientemente los números de circuito virtual, va a buscar un número de circuito virtual que esté libre en el primer paquete de establecimiento de circuito virtual y luego ya todos los demás seguirán por ese número de canal lógico. Estos números tienen solamente significado local, es decir, se pueden repetir en diferentes enlaces, pero nunca en un mismo enlace. A continuación voy a presentar una tabla comparativa entre las dos redes, entre las dos estructuras de red. En primer lugar, en cuanto al establecimiento de la conexión, una red de tipo circuito virtual necesita establecer una conexión, necesita establecer el circuito virtual, mientras que una red de tipo datagrama no se establece ninguna conexión lógica. En cuanto a direccionamiento, una red con circuito virtual solamente lleva la dirección destino al primer paquete, luego los demás llevan números de circuito virtual, mientras que una red de tipo datagrama, cada paquete va a llevar incluida la dirección de destino y origen en la cabecera, con lo cual las cabeceras, como he dicho antes, ya son más largas. Cuanto a información de estado, las redes de tipo circuito virtual disponen de tablas de estado, como luego veremos, mientras que las redes de tipo datagrama no disponen de esa información. Cuanto a encaminamiento, las redes de circuito virtual lo tienen predefinido, todos seguirán la misma ruta que se ha definido para el primer paquete, mientras que en la red de tipo datagrama el encaminamiento es independiente y al final los paquetes se reorganizan. En cuanto a efecto de fallos, cuando falla un nodo, todos los circuitos virtuales que pasan por ese nodo se terminan y se tienen que volver a establecer si el usuario quiere, y en una red de tipo datagrama los efectos son mínimos, solamente se pierden los paquetes que hay en el nodo que ha caído, los demás son reencaminados por otras rutas y llegan al destino. En cuanto a control de la congestión, es más difícil, como ya he dicho, en las redes de tipo datagrama. En las redes de tipo circuito virtual, si el establecimiento de las conexiones se ha hecho correctamente, se han reservado recursos, no tiene por qué haber problemas de congestión. En cuanto a la complejidad, la red de circuito virtual la tienen en el nivel de red, en la subred, mientras que en las redes de tipo datagrama las tienen en los niveles de transporte de los extremos, de los equipos que se comunican. Por último, las redes de circuito virtual son adecuadas para servicios orientados a conexión, mientras que las de tipo datagrama son adecuadas para servicios sin conexión. Pero tenemos las cuatro combinaciones. Aquí en la tabla están las cuatro combinaciones con servicios con conexión, estructura de tipo datagrama y estructura de tipo circuito virtual y servicios sin conexión con las dos estructuras. Para finalizar, simplemente comentar un pequeño ejemplo de las tablas de circuito virtual de los nodos de una red. Imaginemos que tenemos esta red de 6 nodos con equipos conectados a cada uno de los nodos. Cada nodo tendrá tablas de circuito virtual donde tenemos por un lado la línea de salida y el número la línea de entrada y el número de canal lógico por esa línea, y por otro lado en la parte derecha tenemos línea de salida y número de canal lógico de la línea de salida. Eso para cada nodo de la red. Entonces, si empezamos por establecer un circuito virtual entre el host conectado al nodo A y el host conectado al nodo D, es decir, el circuito sería pasando por A, B, C, D y HD, es decir, la línea roja. Empezaría al nodo A, le llegaría, imaginamos que los números canalógicos los numeramos de 0 a n y empezamos a escoger los libres, empezando por el 0. Entonces, en un primer momento la red está libre, todos están libres. El host A envía por el número canalógico 0 un paquete hacia el nodo A lo va a recibir por la línea que le une con H sub A por el canal lógico 0 y lo va a enviar hacia el nodo B. ¿Por qué canal lógico? Pues por el primero que encuentre libre. Imaginemos que encuentra el 0. ¿Vale? Al nodo B le va a entrar por la línea que le une con A por el canal lógico 0, es el mismo de salida al de entrada, y lo va a enviar hacia el nodo C, por el canal lógico 0, que es el primero que busca. Lo mismo hace el nodo C, le llega por B por el canal lógico 0, lo envía hacia D por el canal lógico 0, y en el nodo D lo mismo, le llega desde C por el canal lógico 0 y lo envía hacia H sub D por el canal lógico 0. A continuación vamos a hacer otro canal lógico, una vez ya tenemos uno establecido, establecemos otro, partiendo de H sub B hasta H sub D. Este enlace está libre, no había sido utilizado por el primer circuito virtual, con lo cual H sub B envía por el canal lógico 0 de este enlace, ¿vale?, que es diferente al canal lógico 0 que venía desde el enlace A, y lo va a enviar hacia el nodo C. Como el 0 ya está utilizado por la primera conexión, lo va a enviar por el 1. Al C le va a llegar desde B por el canal lógico 1, lo va a enviar hacia D por el canal lógico 1 también, porque el 0 ya estaba utilizado, pues ahora escoge el 1. Al D le llega por el 1 y lo envía hacia H sub D por el 1, puesto que el 0 ya estaba siendo utilizado.
Como ejercicio se podrían realizar varias conexiones rellenando las tablas anteriores y con esto doy por terminada la presentación.